tardes. Antes de conectar con México y Estados Unidos, repasamos como todos los días las noticias más importantes. El Consejo de Administración de Bankia ha celebrado hoy su última Junta General de Accionistas en solitario antes de completar su fusión con CaixaBank. El presidente de Bankia ha reiterado su intención de crear el primer grupo financiero en España y liderar el proceso de transformación del sector. Su intención con la operación también es poder retribuir mejor a sus accionistas con una rentabilidad que será muy superior en la entidad combinada. Ambas entidades mantienen su compromiso de cerrar la operación de integración en el primer trimestre del año. En la Junta, los accionistas de Bankia dan el visto bueno a las cuentas anuales y al informe de gestión de la entidad y de su grupo consolidado correspondiente a 2020, así como la aplicación del resultado del ejercicio. Un ejercicio que, según su presidente, marcado por la profunda crisis sanitaria y económica. El magnífico trabajo realizado en los últimos años nos ha situado en una posición extraordinaria para anticiparnos en el proceso de consolidación bancaria y contar con el mejor socio posible, CaixaBank. Ahora iniciamos una nueva etapa, una etapa ilusionante pero no exenta de retos, frente a los que esta fusión nos confiere una gran fortaleza. La nueva CaixaBank será el primer grupo financiero en España y nace con el objetivo de ser referente de la banca responsable y materializar nuestra ambición de ser la entidad más próxima a nuestros clientes. La Junta de Accionistas también votará la reelección de José Ignacio Goyri Golzarri como consejero ejecutivo de la entidad por un plazo de 4 años. Si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Ministerio de Asuntos Económicos dan su autorización, el próximo 26 de marzo se hará efectiva la fusión Bankia-CaixaBank. La salida a bolsa de Línea Directa, filial de seguros de Bankinter, está al caer. La entidad ha comunicado esta mañana a la CNMV que ha recibido la luz verde del BCE para la operación que consistirá en el reparto a los actuales accionistas de Bankinter del 82,6% de la aseguradora. Línea Directa saldrá a cotizar con un precio de referencia de 1,318 euros por acción, quedando valorada de este modo en 1.434 millones de euros. Una vez pasada la alta volatilidad de todo tipo de activos del año pasado, creemos que es un buen momento por 3 razones. Línea Directa es una compañía lo suficientemente madura tras 25 años de exitosa trayectoria como para volar en solitario y lograr una evolución rentable en bolsa en un entorno en el que el mercado tiene apetito de compañías anticíclicas. En segundo lugar, porque Bankinter no solo tendrá una plusvalía que le ayudará a reforzar su capital, sino que se ahorrará costes regulatorios con la segregación. Y por último, porque el banco ha ido consolidando un mayor crecimiento del negocio puramente bancario que nos permitirá compensar los ingresos de Línea Directa en apenas 3 años. El consejero delegado de BBVA asegura que la entidad es un inversor a largo plazo en Turquía y que están preparados para gestionar los riesgos en mercados emergentes. Las declaraciones del CEO llegan un día después de que la entidad registrara una caída del 7% en bolsa por la inestabilidad económica en el país otomano. Destaca que Turquía cuenta con una población joven y una economía dinámica y asegura tener el mejor banco del país. Además, pone en valor el modelo MPE de BBVA con filiales autosuficientes y responsables de la gestión de su propia liquidez y financiación. Asegura que actúa a modo de cortafuegos natural, por lo que limita la exposición de BBVA a Turquía al valor en libros de participación, que asciende a 3.640 millones de euros a diciembre de 2020, el 9% del valor tangible en libros total del grupo. La escasez de semiconductores golpea las acciones de Volvo. El fabricante de coches detendrá sus fábricas de producción entre 2 o 4 semanas en el segundo trimestre de este año por la escasez de semiconductores, que también está afectando a otras empresas del sector. Este problema también afectará a otras áreas de la empresa, por lo que tendrá un impacto negativo en su beneficio y su flujo de caja. El Banco de España empeora sus previsiones para este año al retrasar el inicio de la recuperación en el segundo semestre. En concreto, es un escenario central, ha rebajado el crecimiento para 2021 en 8 décimas hasta el 6%, 8 décimas menos que en las anteriores estimaciones.
Principalmente se debe al inicio débil de arranque del año y los nuevos rebrotes del virus, pero también al impacto de mayor nivel del precio del petróleo, un tipo de cambio del euro algo más apreciado, tipos de interés a largo plazo algo mayores y una implementación ligeramente más tardía de los fondos europeos para la reconstrucción. Los economistas de la institución comienzan a dar por perdida la primera mitad del año y esperan que las vacunas permitan una retirada gradual de las medidas de contención hasta su desaparición prácticamente plena a finales del ejercicio. Por otro lado, el Banco de España calcula que el Gobierno apenas va a ejecutar la mitad de las ayudas europeas de este año. Microsoft está negociando la compra de Discord por $10.000 millones, 8.300 millones de euros. Discord es una plataforma de chat que incluye mensajería, llamadas y videollamadas y que los jugadores utilizan para comentar partidas, compartir intereses o estar en contacto. La firma cuenta ya con 140 millones de usuarios activos mensuales, lo que hace que sea atractiva para Microsoft. El primer tuit de la red social Twitter ya se ha vendido y el comprador ha pagado una elevada cifra, $2,9 millones. El tuit se ha subastado y tras semanas de pujas ya se ha adjudicado. Ahora el propietario del tuit ha sido el único que ha pujado en la recta final elevando sus propias ofertas. Antes de esos 2,9 millones que finalmente ha pagado, había ofrecido $2,5 millones, la anterior puja más alta, también realizada por él. Amazon abrirá un centro logístico de alta tecnología en Murcia. Las instalaciones tendrán 160.000 metros cuadrados y se tratará de un espacio robotizado, como ha detallado la compañía. Amazon ya tiene un centro de última milla en Córcera, en Murcia, donde se va a ubicar también el nuevo almacén. Más cosas, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros superaron la cifra de 2,3 millones en febrero, lo que supone un desplome del 86,5% respecto al mismo mes del 2020. Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros superaron la cifra de 2,3 millones en febrero, lo que supone un desplome del 86,5% respecto al mismo mes de 2020, por encima de la caída que habían sufrido en enero del 85%, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística. La crisis sanitaria y las restricciones adoptadas para frenar los contagios siguen notándose en el sector, cuyas pernoctaciones en hoteles acumulan ya 12 meses de retrocesos interanuales consecutivos, tanto en las realizadas por extranjeros como en las efectuadas por los españoles, aunque en mucha mayor medida por los primeros, que realizaron un 93,9% menos de pernoctaciones que en febrero de 2020, frente al descenso del 75,2% entre los nacionales. El número de establecimientos abiertos descendió en febrero un 42,9% respecto al mismo mes de 2020, hasta situarse en 7.261, cifra que representa un 45,7% sobre el total de establecimientos del directorio. Pues estos malos datos podrían no serlo tanto este verano. El alto nivel de vacunación en Reino Unido abre una puerta a la esperanza del sector turístico español. Las previsiones apuntan a que 7,5 millones más de turistas podrían llegar a España en verano con el pasaporte sanitario, hasta un total de casi 19 millones, la mitad que en 2019. Las comunidades más beneficiadas por el turismo británico son tradicionalmente Canarias y la Comunidad Valenciana. Y seguimos hablando del Reino Unido. La tasa de paro del Reino Unido cae al 5% en enero, cuando el país entró en un nuevo confinamiento por el COVID-19. Este resultado mejora la previsión, ya que el consenso esperaba una subida hasta el 5,2% desde el 5,1% previo. El número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo en Reino Unido aumentó en 86.600 en febrero, según datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales. Y el comercio minorista en España ha perdido más de 20.000 millones de euros en facturación y se ha cobrado
59.000 empleos en 12 meses por la pandemia. Según la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, estas cifras se complementaron con las de 100.155 empleados que se encuentran en ERTE. La patrona de las grandes almacenes pide un gran pacto para poder abrir en domingos y festivos este año y recuperar los días perdidos. Techo a los precios registró de contratos y sanciones a los alquileres abusivos. Así es la propuesta de Podemos sobre vivienda. Unidas Podemos asegura que el Partido Socialista se ha abierto a negociar su propuesta en materia de regulación de alquileres. La pasada semana, la negociación de la nueva ley de vivienda entró en una nueva fase después de que el Ministerio de Transportes presentara su propuesta de bonificaciones fiscales a los propietarios de inmuebles para tratar de bajar las rentas. Y en Estados Unidos, el equipo de Joe Biden prepara un nuevo plan de inversiones de $3 billones que pondrá especial atención en infraestructuras y se enmarcará en la agenda del demócrata de reconstruir mejor. Los asesores del presidente de Estados Unidos le presentarán el proyecto esta misma semana y recomendará destinar grandes esfuerzos para impulsar la economía, reducir las emisiones de carbono y combatir la desigualdad. Sanidad ha informado de 16.471 nuevos contagios y 633 fallecidos por el COVID-19 desde el viernes. La incidencia permanece estancada en 128,71 tras el puente de San José. Sin embargo, los expertos alertan de un posible cambio de tendencia. Ya son 14 las comunidades autónomas que han incrementado su incidencia acumulada respecto a los días previos al puente. El Consejo Interterritorial de Salud propone inocular la vacuna de AstraZeneca a las personas de entre 55 y 65 años, aumentando así en 10 años el rango de edad establecido hasta ahora. Según está realizando en Estados Unidos, la vacuna tiene una eficacia del 80% en mayores de 65 años, pero Estados Unidos duda de la veracidad de estas cifras y asegura que los datos proporcionados por AstraZeneca podrían estar desactualizados. En Alemania, Angela Merkel y los líderes regionales acordaron poner a Alemania en un confinamiento casi total durante la Semana Santa, después de que la tasa de incidencia del COVID en el país casi se duplicara en el último mes, amenazando con saturar los hospitales. Pues es hora ya de conectar con México con nuestro compañero José Ricardo Rangel. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Allá en España, a todos nuestros amigos, pues en las breves del mercado estamos en la mitad de sesión como siempre y hoy les comparto rápidamente la pantalla. Estamos ahora en terrenos negativos por parte del índice de precios y cotizaciones y vaya, esta empresa que no pertenece tanto al índice de precios y cotizaciones, pero cotiza en las bolsas de aquí de México, se llama Grupo Cadu y es importantísimo, lo resalto porque en semanas pasadas Grupo Cadu, que es una empresa inmobiliaria encargada en desarrollar vivienda, pues vaya, tiene el acento sustentable que todos estamos hablando hoy en día en la parte de finanzas y emitió un primer bono verde en la Bolsa Institucional de Valores Viva por casi 26 millones de euros. Esto es importante resaltarlo porque al día de hoy, si nos damos cuenta, lleva un 7,76 arriba. Entonces, vaya, la estrategia de negocios de apostarle a la parte sustentable de desarrollo social y obviamente ambiental, pues está dando notas en los mercados y bueno, la parte sobre todo que tuvimos el invitado de ayer, cambiando de tema, en la parte de los ETFs, aquí podemos darnos cuenta que va con 1.13 arriba, este ETF que engloba todas las empresas pues de mayor utilización tecnológica, como lo es Amazon, como lo es Netflix, como lo es Google. Y bueno, sin más preámbulos, vamos ahorita con nuestro querido invitado, mi estimado Manuel. Pues sí, hoy tenemos con nosotros a Gerardo Herrera. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel. Un gran saludo, buenos días desde México, buenas tardes ahí en España. Bueno, gracias por estar en Negocios Televisión. Hoy vamos a hablar de la aceleración económica de México a través de las exportaciones.
¿Qué importancia tendrá el sector externo exportador para la recuperación económica de México? Muchísima. A partir del inicio del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que se renegoció hace 1 año, 2 años, y que se firmó en forma final en julio del año pasado, México durante estos más de 20 años ha desarrollado una estrecha relación comercial con Estados Unidos. Para que nos demos una idea, el monto total de importación y exportaciones entre México y Estados Unidos en un buen año, por ejemplo 2019, prepandemia, ascendió a $615 mil millones. De esto es un poco más lo que México exporta, o sea, es más lo que México le vende a Estados Unidos que lo que México compra a Estados Unidos. México le vende a Estados Unidos más o menos 345, 350 mil millones de dólares al año. Estudios hechos al inicio de la última relación indican que aproximadamente entre 9 y 10 millones de empleos en México dependen directa o indirectamente del sector exportador. México tiene una base laboral, una base de ocupación de aproximadamente 50, 55 millones de personas. Quiere decir entonces que 1 de cada 5 mexicanos trabajan en forma directa o indirecta de las exportaciones. Entonces, en la medida en que la economía norteamericana parece encaminarse a una aceleración, a una recuperación más rápida de lo que se preveía, en virtud de muchas razones. En la recuperación del consumo, la rápida campaña de vacunación, están yendo bastante rápido. Ya muchos funcionarios norteamericanos hablan de una normalización hacia finales del verano, principios del otoño. Pues esto obviamente tiene un efecto de locomotora para México. En la medida en que su planta industrial, la planta industrial de los Estados Unidos se recupera, la planta industrial mexicana, que está fuertemente integrada con ellos. ¿A qué me refiero fuertemente integrada? Cada producto terminado que va de México a Estados Unidos, el 40% contiene insumos, materias primas norteamericanas. Entonces, son 2 países cuyas plantas industriales han estado integrándose durante 20 años. Entonces, definitivamente, si le va bien a ellos, si ellos crecen, México crecerá, lo cual ha significado, Manuel, que aquí las perspectivas de crecimiento, de recuperación, también están elevándose ligeramente. Si inicialmente, a principios de este año, la mayor parte de los analistas pensaban un 3.5, un 3.6 de recuperación de la economía mexicana para 2021, en estos momentos se piensa que podría llegar a un 4%, ¿sí? Tal vez un poquito arriba del 4%, debo decir. Las perspectivas oficiales, las del gobierno, son incluso más optimistas. Pero los analistas suelen ser más prudentes, sobre todo después de un año como el que acabamos de vivir, por supuesto. Gerardo, en la parte de exportaciones, ¿qué es el rubro que tiene mayor importancia, mayor crecimiento? ¿La parte manufacturera, la parte agrícola o la parte de servicios, Gerardo? De hecho, definitivamente es la parte manufacturera. La relación con Estados Unidos está fuertemente basada en la planta industrial. Entonces, muy específicamente, ese es un tratado, el Tratado de Libre Comercio, que benefició a un sector muy en particular, el sector automotriz. Múltiples armadoras norteamericanas y también europeas tienen instalaciones en México para aprovechar los beneficios del Tratado de Libre Comercio para acceder al mercado norteamericano. Por supuesto que le venden al mercado mexicano, pero el destino final de mucha de la producción, puedo pensar, por ejemplo, compañías como Volkswagen, como Audi, etcétera, producen en México para poder vender en Estados Unidos. Entonces, la primera exportación manufacturera es definitivamente carros. La segunda es maquinaria en general y particularmente electrónicos. Es el segundo rubro. Y también tenemos un buen papel en agropecuarias, por ejemplo, maíz, o lo que en México le llamamos el oro verde, el aguacate. El aguacate se vende muy bien en Estados Unidos. Entonces, como vemos, este es un comercio bastante diversificado y que en la medida en que el consumidor norteamericano se sienta en confianza, sienta que hay una luz al final del camino y salga a gastar más, ¿sí? En esa medida su planta industrial se recupera y la planta industrial mexicana se recupera. Beneficios y costos, por supuesto, de la alta integración económica entre México y Estados Unidos. Gerardo, finalmente la parte de cadena de suministro global, ¿cómo se beneficia a México al respecto? Muy buena pregunta. Sabemos que a partir de la pandemia y de los cierres de la pandemia, los periodos de cuarentena, etcétera, pues se planteó mucho la cuestión del offshoring, tener instalaciones, fábricas muy lejos, por ejemplo en Asia, para compañías norteamericanas.
Hay una tendencia, vamos a ver qué tanto se concreta esto, hay una tendencia hacia el nearshoring, tener tus plantas de suministros más cerca, en previsión a posibles cierres, a posibles lockdowns, a posibles cuarentenas en el futuro, porque sabemos que los expertos nos dicen que esto podría volver a pasar. Así que sí hay una posibilidad de que México se beneficie de cierta reasignación de cadenas de suministro, sobre todo de compañías norteamericanas y canadienses, que ante la posible eventual incidencia de nuevos cierres o de nuevas cuarentenas, prefieren tener sus plantas de suministros más cerca, no necesariamente en sus países, que es lo que se llama onshoring, no necesariamente dentro de Estados Unidos o Canadá, pero sí en México, donde los beneficios del Tratado de Libre Comercio minimizan los costos. Perfecto, Gerardo. Pues muchísimas gracias, Manuel. No sé si tienes alguna otra pregunta. Gerardo, ya que has dicho que esa relación entre Estados Unidos y México es muy importante, si le va bien a Estados Unidos, le va bien a México. Ese futuro plan de Joe Biden, que va a invertir alrededor de unos 3 billones de dólares, ¿puede beneficiar de alguna forma u otra a México? Absolutamente, Manuel. De hecho, análisis iniciales de la OSD estiman que el plan de estímulos económicos propuesto por Biden podría tener un efecto de hasta 1% del PIB de México. O sea, podrían inducir un crecimiento por ósmosis, porque mucho de este plan de infraestructura va a requerir insumos, va a requerir cadenas de suministros muy sofisticadas, y muchas de las empresas que se verían beneficiadas por ese paquete de estímulos tienen actividades, cadenas de suministros, plantas en México. Entonces, absolutamente nos beneficiaría, como nos ha beneficiado los paquetes de rescate del año pasado, la reactivación económica americana y el nuevo paquete de estímulos de infraestructura beneficiaría a la planta industrial mexicana. Pues Gerardo Herrera, un placer como siempre estar aquí con nosotros. Un gusto estar aquí, Manuel. Un José gran saludo. Gracias, Gerardo. José Ricardo, gracias. Hasta mañana. Nos vemos el día de mañana, Manuel. Gracias a todos. Buenas Hasta luego. tardes. Bueno, pues vemos ahora la entrevista que ha hecho nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo, que ha hablado con el fundador Ross Franklin, fundador y director general de la franquicia Pure Green. Vemos esta entrevista. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Buenas tardes. Adiós. Okay, welcome to Global Vision. I'm extremely excited, particularly because I'm a fan of this product. So in reality, to just meet today Ross Franklin is an honor, and I'm sure that we're all gonna learn so much about wellness, health, and biohacking. And I wanted to welcome you formally to our TV show. Thank you so much. Thank you so much for having me on. Well, the first question is, who is Ross Franklin? Tell us about our background, about your background. Sure, absolutely. Well, I am the founder and CEO of Pure Green Franchise. And my background is actually in the fitness industry. Mm-hmm. I started out working in high-end health clubs in New York City. And then I created my own company where I was a consultant, and I went around and opened up new gyms, new fitness centers, got into yoga studios, Pilates studios, and finally juice bars. And I came to the realization that my personal mission has always been, how do I make people healthier? And what I realized is that 80% of getting people optimal results is weighted in nutrition. And that's my why. That's my reason behind creating Pure Green. And that's how everything got started. And what is wellness for you? Because sometimes, particularly from people from Spain, we are confused between the word fitness, health, wellness. What is exactly for you wellness? Sure. So for me, the term wellness has more broad appeal. So the term wellness encompasses everything from nutrition to fitness, to the new emerging field of biohacking. Wellness is kind of everything involved in health and fitness, all in one roof. Let's go to biohacking, because for some of us in Spain, we don't know what means biohacking. It's a cool word, but I would like to know exactly what that means. Sure. So with biohacking, I'm sure some of your listeners have maybe heard about
like hacking on a computer, right? So you're hacking all these hacks, right? So biohacking is essentially hacking the human body and figuring out how to get optimal results in wellness. And so biohacking involves, anti-aging. How do you age gracefully? How do you look younger? But more importantly, how you perform better, how to enhance the cognitive ability for better focus, for better concentration, for higher energy, and really just how do you be the best version of yourself? And so biohacking encompasses all the tips, tricks, and strategies to perform your best. Well, I'm sure a lot of the entrepreneurs that are listening to us, they are very interesting because everyone is trying to be having the best performance ever. And we definitely need our brain to work at the optimum capability. And how the idea of Pure Green came, the name and the idea of juicing, how that came? Sure. So with Pure Green, everything revolves around our mission, which is really to build healthier communities around the globe. And so we knew that we needed a name that our mission will really resonate with people. So the word pure, one, we wanted a word that, that really is a reflection of just eating clean, using the highest quality ingredients. And for me, the word pure just really speaks to that. And then green, everyone's been hearing a lot about green recently, with commitment to sustainability, commitment to the environment. And when you pair those words together, Pure Green, it really, for me, speaks to our mission of building healthier communities around the globe. And for me is kind of ultimate. When you hear the word Pure Green, you get an idea of what we're all about. Absolutely. And what sets you apart from the competition? What is special about Pure Green? Sure, a great question. So number one, as far as what sets us apart, is the quality of our products, and really more so the taste, because our goal is to target the mainstream population. And so we knew that taste is going to be paramount. So we developed the taste of all of our products to have unparalleled taste. We knew in order to target the mainstream population, it's got to taste amazing. But then number two is high performance nutrition. We wanted products that encompass and use superfoods with the highest nutritional values. Within our wholesale division, we have presence in over 30 states in the United States, and we work with over 40 professional sports teams. So our products have been vetted by the nutritionists and directors of performance for all of the professional sports teams, and they have very high standards. And they found that it really helps the recovery of all the athletes and the players on the teams. So high performance nutrition is another point of difference. But then it gets even more than that, right? Because within our franchise division, part of the reason we started to franchise is, one, we want to get more and more people to become entrepreneurs, to open up Pure Green franchises. But we realize we have a major point of difference. The fact that we have a wholesale division with dozens of the largest national distributors is a huge point of difference in and of itself. And so what we realized is that when you look at our product mix, we sell handcrafted, made-to-order superfood smoothies, acai bowls, and cold pressed juice. And we realized that our competitors are having to manufacture the cold pressed juice and shots at every franchise location. And we realized that, hey, let's make it a lot easier for our franchisees, because for us, cold pressed juice is about 20% of revenue. The bulk of revenue comes from the superfood smoothies and the acai bowls. So we said, hey, let's sell our cold pressed juice and shots to our franchisees at special pricing, so they don't have to worry about juice manufacturing. They can open up smaller and more streamlined locations. And that really has become our major point of difference. The fact that our franchisees can come in, they don't have to worry about juice manufacturing or any of the hassles, and they can open up a Pure Green franchise for a fraction of the cost compared to our competitors. So those are our biggest distinctions. Wonderful. And how COVID impacted your business? Sure. So, I remember when COVID first hit, and for our franchise division, we had actually just started an equity crowdfunding campaign on Republic.co. And we were like, oh my God, this obviously it's terrible for the world, right? What's happening? We literally just started our crowdfunding campaign.
And then to make matters worse, what happened was we work with, prior to COVID, hundreds of high-end hotels and 5 different airlines. And that business basically shut down overnight. And we got stuck with literally thousands of bottles of cold pressed juice that were slated for the airlines and the hotels. So what do? Whenever times get tough, whenever there's challenges, what we do is we always look back at our mission, which is to build healthier communities around the globe. So we said, how can we focus on that right now? Who needs the most help? And we realized that we need to focus on the frontline workers, the doctors, the nurses, all the people on the front lines, fighting this pandemic. And so what we did was we took all the thousands of bottles of cold pressed juice and we picked it up on our truck. And I went around personally with our VP of operations, our driver, and we ran around to 5 different hospitals and gave out thousands of bottles of juice. And one day we partnered up with the comedian Jim Gaffigan and his Imagine Society, and we gave out 1,000 bottles of cold pressed juice in one day. We were giving it out to all the frontline workers. And for us, that's one of the pivots that we made, really, going back to our mission, focusing on the frontline workers. And for us, with our equity crowdfunding campaign, we videoed everything that we were doing, and we built this community of investors who rallied behind us. They loved it. A lot of them were frontline workers, and it really helped us build loyalty and create evangelists for Pure Green because we're living in alignment with our mission. So that's one of the biggest pivots we made during COVID and figuring out how we can give back during this time. I'm so inspired what you're saying right now, because particularly that you build evangelist, I love that word, but also that you didn't let this situation to stop you, and you find a way to just transform this situation in something really positive and beautiful. So I think it's very inspirational. So now that we are with this optimism, what is the future of the wellness industry from your perspective? Sure. So for the future of wellness right now, COVID has definitely kind of changed the trajectory. One of the ways that we find COVID impacting the business is that COVID has really caused a lot more people to order online and to order delivery. So our delivery sales as a percentage of our business has definitely increased because of COVID. And so I think one of the ways that, the trajectory of wellness is going is it's going to be a lot heavier on delivery as opposed to in-store traffic. There's a lot of new delivery technologies that are emerging. In our stores in Pure Green, we use Square as our point of sale system. And when COVID first hit, Square came out with a new system called Courier Powered Delivery, which essentially what it is we build a website for all of our stores and all of our franchisees, and it bypasses the third-party deliveries like Seamless, Uber Eats, DoorDash, Postmates, because for the restaurant owner, the company, there's very high fees associated with that. It can be as high as 25 to 30%. And so Square created this system that cuts out the middleman, that bypasses those fees, allows our guests to order online through the website for just a fixed fee of $1.50 in cost. And so that's like one of the pivots that's happening because of COVID. And as time goes on, I see that happening more. I think there's going to be a lot more disruptive technologies that are delivery driven. And I think that restaurant owners and people who own companies, you really have to start to pivot to the online space. I still feel brick and mortar is always going to be there. It's always going to be really important to have that in-store experience. But delivery is very popular now. And as the time goes on, it's only going to become more popular. Absolutely. And just to conclude, what is your routine? What routine you could share with us? Yeah. So you want to know my personal daily? Yeah, your personal routine. Then we talk about what you could, just advise to us. But what do you do? Sure. So for me, I'm very big on daily habits, daily rituals. How do I get myself into a peak state where I have high energy, high focus? And so for me, my personal routine revolves around just getting myself into that peak state so I can always perform my best and I can give people my best. And so for me, sleep is very important, right? So it starts with a great night's sleep. And as a biohacker, I do things that are a little out there, that's a little crazy, right? I have this 500-pound magnets that's underneath my mattress.
that helps with muscle recovery, right? So I do crazy things like that. I love that crazy. I have blackout shades, and I wear like a copper infused sleep mask, make sure that it's, when I sleep, it's pitch black and I can get into that deep REM state. Mm-hmm. So and a great night of sleep is really important, right? Then when I get up in the morning, one of the most things is water. People don't drink enough water. You got to stay hydrated. So I make sure that I right after I wake, as soon as I wake up, I'm getting enough hydration, enough water. And then, I'm into coffee, just black coffee, because coffee is really high in polyphenols. Coffee is really high. It has so many nutrients. So I have a couple cups of black coffee along with water. I take all my, supplements, I'm doing all kinds of crazy nootropics. Nootropics are just supplements that are really geared to enhancing cognitive ability. Mm-hmm. And I go to a doctor who's very big in anti-aging, where he helps me craft, all of my supplement routine and everything that I'm doing. Mm-hmm. And really all of those things really just help. Like, there's not really any one thing that makes a massive impact. It's a lot of little things, but all of those things, I do some breathing work, I work out, and all of those things really help to get me into the peak state, and really help me, give me the energy where I can perform my best every day. Are you a keto fan? This I have to ask. No, so here's the thing with keto. So I've been doing keto on and off, and I realized that where a lot of people get into trouble is that if you do straight keto for too long, your body needs a reset. Mm-hmm. And so, there's a book, it's called like the Keto Reset Diet. And I agree more with that. I think it's good to cycle in and out of keto, but for me, I don't do straight keto, right? I'll do periods where I do intermittent fasting, where I don't eat for periods of 15, 16 hours, right? So I skip breakfast, coffee doesn't break the fast. And so I do the intermittent fasting. And then, I'll try to, I try to have a lower on carbs, but I'll definitely have some white rice, and I'll definitely have, some small amounts of carbs to kind of reset keto. I don't believe in doing a straight keto. I feel like you got to reset it. You have to break it up. But I do think there's elements of keto that are very helpful. Wonderful. And last one question. The coffee is a bulletproof coffee or not bulletproof coffee? So the Bulletproof Diet, I know Dave Asprey very well. He's a great guy. My version of my nutritional plan, I definitely encompass the Bulletproof Diet into that. I don't do bulletproof coffee every day, but I will do it maybe a couple of times a week, where I'll blend in my coffee. I'll blend in some brain octane oil. I'll blend in some grass-fed butter, and I'll do that maybe 2 days, 3 days a week. I don't do it every day, but I definitely encompass that in my routine on a weekly basis for sure. Wonderful. And how do you see or foresee 2021 to work for you? Sure. So I feel that 2021, like, this is our year. We're gaining a lot of traction at Pure Green. We're gaining a lot of traction as far as we have over 400 plus franchise units that have been committed to. Wow. And so our goal is to get 30 of those units open by the end of 2021. So it's really inspiring for me, because I'm meeting so many potential franchisees, and we're working with these franchisees to open up their stores. Some of them are new to being an entrepreneur, so we're teaching them everything. So it's really inspiring for me to create new entrepreneurs and teach them about Pure Green and help them get their stores open. So 2021, it's really going to be an amazing year, and I'm super excited for it. Wonderful. And when is Spain? Are you coming to Spain? We definitely want to be in Spain for sure. It would be a great market for us. We're just looking for the right master franchisee, someone who commits to at least 10 Pure Green franchise units within Spain. So if you or your audience knows anyone who's interested, definitely reach out to me. Wonderful. I'm pretty sure we know someone. Thank you so much, Ross. Has been really, really a pleasure.
And I was already a fan of yours, but obviously after this conversation, I am one of your evangelists. So thank you so much. Amazing. Thank you so much for having me on. It was a pleasure. Thank you. Have a beautiful, beautiful day. Thank you. Bye now.